condenación, que la luz vino al mundo. Esa es la realidad, la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, Juan, el concepto es de santidad, opuesto a la maldad de los hombres. Luz, de eso se trata. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, nos dice en 1 Juan 1:5. Pero también el concepto de luz para los judíos era más que santidad. También incluía la felicidad. No sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor se les hizo raro cuando leyeron Esther, la historia de Esther. Mardoqueo declara y da unos decretos para que los judíos se puedan defender. ¿Se acuerdan de la historia, al final de la historia? Y nos dice una escritura: los judíos tuvieron luz, alegría, gozo. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete, día de placer. Luz para el judío se trata de alegría, gozo, felicidad. Y lo entendemos el concepto. Para los judíos también, precisamente, luz habla de vida. Por eso el salmista canta al Señor: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entendemos el concepto, así como en Job y otras partes de la Biblia. Nosotros decimos que una mujer da a luz. ¿Qué significa? Que da vida, tiene un bebé, y de eso se trata aquí. Luz, entonces, se trata de santidad, ¿sí? Se trata de vida, se trata de felicidad. Y en Cristo, nos dice Juan, tenemos eso. Por eso vino el Señor, para perdonarnos de nuestra maldad, santificarnos, darnos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para eso vino Cristo, para vivificarnos, darnos la vida, que vivamos con gozo y la felicidad de la salvación, como vimos el domingo pasado. Hay una historia de un famoso filósofo de nombre Platón. Este hombre escribió una alegoría acerca de unos hombres que están en una cueva, están encerrados, no pueden moverse porque están encadenados. O sea, si usted no conoce la historia, la pueden leer en internet, se la preguntan a Andrés, a un erudito que esté aquí, les puede contar esta historia de la alegoría de Platón de la cueva. Bueno, muy famosa entre los filósofos, porque describe ahí Platón a la humanidad, los hombres encadenados que no se pueden mover ni siquiera el cuello, pero están en la cueva y amarrados, encadenados, pueden ver sobre una pared, en la pared de la cueva, unas sombras. Hay una luz que está reflejando unas sombras de animales y cosas que pasan, y ven ellos las sombras nada más. Y los hombres encadenados ahí no se pueden mover, pero ven las sombras y comienzan a darles nombres a las sombras. Y ellos creen que son las cosas reales, pero no eran las puras sombras. No podían ver la realidad de esas cosas más que viendo a la luz. Y describe Platón ahí cómo pueden hacer eso. De la misma manera, si nosotros vamos a ver la realidad de la vida, la realidad de las cosas, solo en Cristo. Las cosas que vemos aquí son sombras, pasajeras, temporales. O como dice Salomón, vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La realidad de la vida, la realidad de las realidades, solo lo podemos ver en Cristo, que Él es la luz de Dios. Él nos da la visión correcta de la vida, nos da la visión correcta del mundo, nos da la visión correcta de lo que es la muerte, de lo que es la eternidad. Todo lo demás es sombra y pasajero. Pero en Cristo tenemos esa luz para ver lo que es la vida. Pero lo más importante entonces, lo más importante y principal de esto, es que esa luz verdadera vino a este mundo, como nos dice el versículo 9. La luz de Dios nos ilumina entonces, nos da vida, la felicidad. Esa luz nació en Belén de Judea y es en Cristo que nos da, y eso es lo más importante, el salvó.
Él nos abre los ojos del alma, nos quita esa ceguera del entendimiento para que entendamos a lo último cómo podemos vivir con Dios, cómo podemos tener perdón, de qué se trata la vida realmente. Hay unos famosos versículos en Corintios que dicen así. Pablo escribe: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Yo sé que estoy siendo un poco filosófico aquí, algo profundo, tal vez y místico, pero es lo más importante que entendamos. A lo último, ¿quién es que en Belén reyes y pastores ven? ¿De qué se trata la Navidad? El verbo, la vida, la luz. Y en último lugar, la descripción del apóstol, también muy significativa. Noten que Juan describe al Señor como el unigénito del Padre. Juan capítulo 1 y versículo 14 nos dice así: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El doctor Alan Kearns fue un pastor cuando yo estaba en el seminario, uno de los mejores predicadores del mundo, creo yo, un gran teólogo. Él escribió un diccionario de teología y en un artículo sobre lo que él escribió sobre esta palabra unigénito, me extrañé al principio, pero luego me di cuenta porque es uno de los más extensos de su diccionario teológico. Y lo que pasa es que esta es una de las palabras de lo más profundas de toda la Biblia. Unigénito significa más que Cristo era único Hijo de Dios. Los teólogos hablan de la generación eterna, que Cristo, en otras palabras, ha sido siempre el Hijo de Dios de toda la eternidad. Ahora, no nos vamos a profundizar en eso. Esta tarde solamente vamos a notar brevemente tres cosas que nos enseña este pasaje. En primer lugar, noten que como unigénito del Padre, Cristo manifestó su gloria. Versículo 14 nos dice: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué vieron los apóstoles? ¿De qué se trata esto? Bueno, hay unos que dicen por Juan 2:11 que se trata de la gloria de Cristo al hacer milagros, y definitivamente está allí. En Juan nos elabora, comenzando en el capítulo 2, ciertos milagros, mostrando la gloria de Cristo en esos grandes y espectaculares milagros, de verdad supernaturales, de verdad milagros, no como los milagros de los falsos apóstoles de hoy en día. Milagros de verdad, llegaban hombres mancos, sin brazos, sin piernas, y salían con brazos y con piernas. Llegaban hombres locos, y salían cuerdos. Llegaban hombres sin ojos y salían con ojos. Hombres sordos y salían escuchando. Hombres muertos, una niña muerta, la hija de Jairo. Un joven muerto, el hijo de la viuda de Naín. Un adulto muerto, Lázaro. Muertos. Y resucitados. Vivos. Fueron milagros de verdad. Y todos los enfermos que venían ahí volvían sanos. Todos, completamente todos. Mostraba así su gloria.
vida, la luz y el verbo que es Dios mismo. Otros creen que estas palabras de la gloria del unigénito trata de su gloria personal, como al ser bautizado, el Espíritu Santo descendió y la voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Palabras que se repiten en la Transfiguración, donde dice que los discípulos vieron su gloria y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y creo que debemos de tomar eso en cuenta, pero aún creo yo que debemos de tomar en cuenta la manifestación de su gloria a vivir entre nosotros. Que ningún hombre habló como él. Fueron sus enemigos, fueron los soldados a arrestarlo. Hombres crueles, malos, fueron a arrestarlo. Y ellos vuelven a los campos. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como este hombre. Lo vemos en su paciencia, en su compasión, su sabiduría. Nadie, ni Salomón, por supuesto, nadie habló como él. Nadie le podía acusar de nada. Nadie le podía rebatir. Él amó a todos. A todos. A todos atendió. Todo lo hizo bien, nos dice la Escritura. Todo lo soportó. Tanto así fue su gloria aún en la cruz, que el centurión que estaba supervisando su muerte, que supervisó los azotes y la corona de espina y los clavos, lo estudiamos también todo eso. Ese centurión, un hombre también, yo me lo imagino muy fuerte en carácter, estaba encargado de la supervisión de la crucifixión, ahí nada más, no era nada más 3 crucifixiones ese día. Los romanos era su castigo, y día tras día, mes tras mes, año tras año. Ese centurión había pasado por muchas crucifixiones, había supervisado mucho. Es más, en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, nos dice que eran miles los crucificados. Bueno, el punto es que ese centurión ha de haber tenido mucho carácter para supervisar una crucifixión. Y él vio a Cristo y lo vio muy diferente, vio su gloria. Y en lo último dijo: verdaderamente era el Hijo de Dios. Al ver su gloria en su carácter, en su perdón: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, noten que como unigénito del Padre, Cristo está lleno de gracia y verdad. Esto es lo que más me emocionó. Van a ver por qué. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, de su llenura, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia, sabemos, es el favor a culpables, favor a personas que no merecen, favor a enemigos de Dios, merecen el castigo de Dios, pero gracia les da favor. Y nos dice aquí el versículo que está lleno de gracia, mucha gracia, gracia abundante, como dice el himno: inmensurable cual la mar, gracia sobre gracia, es decir, gracia interminable, como las olas del mar. Llega una ola y ahí viene otra ola, y viene esa ola y ahí viene otra ola. Gracia sobre gracia. Y eso es lo que me emocionó, me da mucha esperanza, porque nosotros pecamos y caemos y fallamos, pero hermanos, Cristo está lleno de gracia. Amén. Lleno de gracia, inmensa gracia, abundante gracia, sobreabundante gracia, dice el apóstol Pablo. Entonces pecamos y sabemos que estamos pecando y de todas maneras lo hacemos. Estamos gritando y la conciencia dice: no le grites, y gritas. Estás ahí en internet viendo eso y la conciencia dice: no lo veas, y lo ves. Le dices una mentira a tu padre y sabes que es una mentira. La conciencia cristiana te dice: no le digas eso, y tú la dices, y te sientes tan mal. Por supuesto, si eres cristiano te vas a sentir mal. Y era mejor lo otro.
no soy cristiano. No, si se le esa mala palabra, ¿cómo es posible? Es aquí donde tenemos que volver a Cristo, lleno de gracia. Nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos lava y nos lava y nos lava y nos perdona y nos perdona. Gracia sobre gracia. Verdad. Cristo está lleno de verdad. Como la define un comentarista, la realidad definitiva. Una vez acompañé a un amigo al oftalmólogo que revisa los ojos, experto en los ojos. Y estando solas con el doctor, me dijo: ¿sabes que tu amigo tiene evidencias de glaucoma? Pero no le voy a decir, le voy a decir una mentirita. A mí se me hizo muy raro y muy triste y muy peligroso también. Cristo no dice mentiras, no nos engaña. Nos dice la realidad definitiva. Que tenemos un corazón malo, de donde salen los homicidios, las mentiras, las desobediencias, las rebeldías. No nos engaña. Nos dice que estamos ciegos, sordos, que somos hijos del diablo, nos dice, hijos de ira. Nos alerta del infierno. Nos advierte que si no nos arrepentimos vamos a perecer de igual manera que los demás. Pero lo mejor es, Él nos habla la verdad del Evangelio. Amén. Nos dice la pura verdad. Nos dice que Dios nos atrae a sí mismo. Que todos los que el Padre le dio vendrán a Él y que Él no echa fuera a nadie. A nadie le echa fuera. Abrázate de esa verdad, tal como eres de pecador, tal como eres de cristiano. A nadie echa fuera. Que después de esta vida hay una resurrección y que Él nos dará vida eterna. Él nos dice la verdad. Nos dice que Dios nos acepta no por lo bueno o malo que seamos. Dios nos acepta si creemos humildemente como un niño que Él es el Hijo de Dios. Amén. Que vino al mundo a salvar a pecadores. En último lugar, como unigénito del Padre, Cristo nos da a conocer a Dios, versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo les concedo el punto a los agnósticos que dicen que Dios está lejos, que no lo podemos ver, que no es conocible. Les concedo que es verdad. Pero tenemos a Cristo. Tenemos a Dios. Tenemos a Cristo. La historia lo confirma, no podemos negar, nadie puede negar que Cristo existió. El número del año, 2013, 2014, 2013 de qué, 2014 de qué, después de qué. No lo podemos negar que Cristo existió y vino para darnos a conocer a Dios. Como dice el original, para interpretar a Dios. No vemos a Dios. Imposible, imposible. A Dios nadie le dio jamás, imposible, por su santidad. La distancia entre nosotros y Dios es realmente infinita. Dios es mucho más grande de lo que te imaginas y nosotros somos mucho más microscópicos de lo que nos imaginamos. Pero Dios, en esa increíble condescendencia, se nos ha revelado a nosotros en su unigénito. Amén. Conócelo a Él y conocerás a Dios. Lee San Juan, lee este libro. Ve el capítulo 20, versículo 30 y 31. Y son además esas muchas otras señales, otros milagros.